privilegiados, tenemos a alguien aquí preparado. Aleluya. Gracias al Señor. También Dios nos ha bendecido de tal manera. Yo quisiera invitar al hermano Cándido que me lea, por favor, Mateo 7:7. Gloria a Dios. Y la hermana Élida, Lucas 18:7. Mateo 7:7. Sí, por favor, hermano. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Hasta ahí, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas 18:7. Sí, hermano, por favor. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? No tendrá en responderles. Aleluya, está ahí, hermano. No tardará, dice él, en responder. Yo voy a leer, o leemos, leen conmigo el Mateo 21:21. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y dice así el 21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Aleluya. Señor, Gloria a Dios. gracias por un día más de vida que nos ha dado mi Señor, por un tiempo más de estar en este lugar para honrar y glorificar el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque hasta aquí hemos sido bendecidos, porque con el puro hecho de que estamos respirando, Señor, de que estamos viendo, así como se va yendo la luz del día y viene la noche, así nos damos cuenta cómo, Señor, hemos sido bendecidos una vez más. Muchas gracias, Señor. Del día de mañana no lo sabemos. Estamos en tu presencia, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Dice en Mateo 7:7, pedid y recibiréis. Lucas 18:7 dice, Gloria a Dios. que si le pedimos al Señor, a sus escogidos, dice que si le piden, se tardará Él en responder, dice. Esto los pensaba compartir parece que fue el lunes con alguien que está pasando por tiempos de necesidad, pero bueno, ya no se dio el momento, la oportunidad, pero sabemos, hermanos, que la palabra de Dios dice que pidamos al Señor. Aleluya. Pero la verdad es que si contesta el Señor todas nuestras oraciones, ¿qué usted opina? La verdad es que no. No todas. No todas. No todas. Y el Señor sabe por qué. Por eso dice,
y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Pero ¿qué cuando hay alguien que está en los peores momentos, pasando por tiempo en que espera ver la respuesta de Dios a su clamor y no pasa nada? Y hay un silencio, como que Dios no escucha. Podemos ver ahí Lucas 7. Aquí vemos algo semejante. Aunque el Señor dijo, se tardará Dios en responder a sus escogidos, dijo que claman a Él día y noche. Todo lo que pidiereis, dijo, creyendo lo recibiréis. Lucas 7, al versículo 19. Esto aquí es cuando Juan estaba encarcelado. Y él dice que manda a 2 sus discípulos a que le preguntaran al Señor Jesús si era Él el que había de venir o si teníamos que esperar a otro, le dijo. Pregúntenle. Y luego dice, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan, hermanos, estaba encarcelado. Estaba ya para ser decapitado. Y él, su única esperanza era ya que el Señor apareciera en ese momento como estaba prometido ya el Rey justiciero, aquel que iba a rescatarlos, a salvarlos, porque los judíos esperaban que el Señor Jesucristo al venir los salvara de la esclavitud. Juan tenía una esperanza ya en la cárcel, pero ya como que claudicaba, ya había perdido esa esperanza y por eso manda a sus discípulos. Y la respuesta es que no tuvo respuesta. Dice, cuando los hombres vinieron a él, dijeron Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Y qué pasó? Dice, en esa misma hora que le preguntaron, dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. ¿Qué les dijo? Vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Les dijo el Señor Jesús, ¿les dio la respuesta para Juan? No. Juan esperaba una respuesta para él estar más conforme allá en la cárcel. Él esperaba. Pero el Señor no le respondió. Solo le dijo, miren. ¿Qué pasó? Dice en el 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, vayan y díganle a Juan lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Eso ya lo sabía Juan, esa profecía que el Mesías iba a cumplir todo eso, iba a hacer todo eso.
Pero solo eso le dijo que le dijeran a Juan. No les dijo, díganle a Juan que mañana o tal día yo voy y lo saco de la cárcel y voy a acabar con todos estos enemigos. No. Dice, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, le dijo el Señor. En otras palabras, bienaventurado es aquel que no reniegue, que no se enoje, que no se desanime, cuando no reciba respuesta del Señor. Él sabe por qué. Aunque cuando estamos bien, no está pasando nada, estamos muy contentos. Pero en el momento que la persona está pasando los peores momentos, es cuando nosotros clamamos y lloramos, lamentamos. Pero ya depende del Señor si nos va a responder o no. Y Mateo 21:21 dice, el Señor mismo dijo, y todo lo que pidieres, creyendo lo recibiréis. Miremos algo, otros versículos más allí, Marcos 10. Marcos 10, capítulo 10 al versículo 35. Mire aquí lo que le pidieron los discípulos al Señor. Le pidieron algo grande. Marcos 10, 35 y dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y luego dice, Jesús les dijo, ¿qué quieren que yo os haga? Y ellos le dijeron, concédenos en tu gloria que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Casi no pidieron nada estos hombres, estar allá en el trono del Señor, allá sentado uno a la derecha y otro a la izquierda, nomás esperando pues las palomitas ahí, el alimento. Y dice, entonces Jesús les dijo, no saben lo que piden. Les contestó, les respondió el Señor en respuesta de que les daba lo que pidieron. No. El Señor solo les dijo, ustedes no saben lo que piden. Vamos a ver unos más versículos ahí. Santiago. ¿Por qué muchas de las veces no recibimos? Gloria a Dios. ¿Qué dice Santiago? Codiciáis, dice el versículo 2, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Qué el Señor es lo que nos dice? Que tantas cosas que deseamos, que queremos y no lo tenemos porque no pedimos. Pero luego dice el 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
Muchas de las veces cuando necesitamos, ahí estamos pidiéndole al Señor, cuando Él nos responde, hermanos, según lo que hemos pedido, lo utilizamos para olvidarnos de Dios, para irnos a hacer lo que no debemos. Y ahí estamos pedirle, Señor, mira, si usted es amante a los carros, le va a pedir un carro. Si usted es amante a las casas, le va a pedir una casa, al trabajo, a tener mucho dinero, le va a pedir. Pero ¿qué dice el Señor? Pedís mal, por eso no recibís, dice el Señor. Y muchas de las veces, hermanos, Dios en su misericordia nos da. Así es, nos da, nos responde, algunas veces nos responde. Y el Señor, Él sabe por anticipado las cosas. Aleluya. Que si yo pido, Señor, dame $20,000, $50,000, no sé de qué manera, pero dármelos. Y si me los da, allá me voy a ir ahí nos vemos, hermanos. Se va a olvidar de nosotros. Ahí nos vemos, hermanos. Les voy a decir que yo tengo que ir a gastar como dice aquí, en mis deleites. Dice el Señor, pedís a través de Santiago y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Placeres en lo que a la carne le gusta, lo que nuestro cuerpo le encanta, la diversión. Entonces, no todo lo que pedimos lo recibimos. Hay cosas. Ahorita vamos a ver qué le pasó a Pablo. Él quería que el Señor le respondiera y le dijo, cálmate. Segunda de Corintios. Como les decía, yo es poco lo que tengo yo que compartir con ustedes porque la verdad tenemos hermanos que yo he escuchado a la hermana con los mensajes que predica bonito, ya no la hemos escuchado predicar. Nos da buenas enseñanzas. Segunda de Corintios capítulo 12. Y no acepta que es doctora la hermana. No es. Capítulo 12 al versículo. Veamos desde el 7. Dice así. Leamos todo desde el 1, a ver, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice Pablo así, conozco, dice, a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase,
no me resaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol habla de que Dios lo llevó en visiones, le mostró cosas hermosas. Y él dice que él podría gloriarse, pero él dice, no. Y si aún dice, para que no me exaltara, dice Dios me, como quien dice, me sujetó. Un mensajero de Satanás, dice, pero ¿qué de parte de Dios? Para que no me enaltezca sobremanera, dice. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, pero ¿se lo quitó el Señor? No. Le rogó, dice, le imploró al Señor, le dijo, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? No. Le dijo, y me has dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando a veces estamos, hermanos, que ya no puedo, que me pasa esto, que me pasa aquello. Tal vez llegamos a renegar con Dios, a decirle, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Muchas de las veces no nos damos cuenta, se nos olvida que nosotros hemos provocado eso. Muchas de las veces es porque todavía no es el momento, a su tiempo Dios va a responder. Otras veces nosotros lo provocamos, otras veces pecamos, como pasó con Saúl, que pecó delante de Dios y Dios no le respondió. Y como Dios no le respondía, se hundió más buscando a las hechiceras para que le dieran respuesta. David, hermanos, David parece que 7 días ayunó, lloró, lamentó. ¿Recibió respuesta de Dios? No. ¿Por qué? Su pecado lo alcanzó. Hay veces que nosotros provocamos que no haya respuesta del Señor a nuestro clamor. Sin embargo, el Señor es soberano y Él conoce todas las cosas. Por eso dice Pablo que le dijo el Señor, confórmate con mi gracia, con mi amor para contigo. Pero no le respondió el Señor. ¿Cuántos hermanos, cuántas personajes en la Biblia que el Señor no les respondió? Moisés, los profetas. Llegó un momento que pidieron algo y que el Señor les decía no. Por eso, ahora sí vamos a leer Mateo 7:7, el que leyó el hermano. Aleluya. Dios es bueno, hermanos, y Él sabe todas las cosas. Y Él está al cuidado nuestro. Aunque estemos pasando por los momentos más malos, Él todo lo tiene bajo su control. Aquí vemos donde habla de la oración de la regla de oro. Esto es parte del sermón. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá.
¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Gloria a Dios. Aquí hay algo más, pero bueno, vamos a no entrar en esos detalles. El Señor nos ofrece responder a nuestro clamor, pero Él sabe, hermanos, lo que nosotros necesitamos, lo que nos va a hacer bien, y Él sabe también lo que nos va a hacer mal. Y Él dice que si nosotros que somos malos por naturaleza, ahí estamos con los hijos que los hijos ahí están, que dame esto, que dame aquello, ahí estamos nosotros. Y que nosotros siendo malos, dice, le sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Confiemos en Él, le pidamos a Él, hermanos, que Él va a responder a nuestro clamor, a nuestra súplica. Vemos allí en donde habla acerca de la oración, de pedir, en Lucas 18, el que nos leía la hermana, la parábola del juez injusto, de la viuda y el juez injusto. Sabemos que esta es una parábola. Lo que el Señor nos trata de decir aquí es que insistamos en clamar al Señor, en clamar, en pedir. Donde dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Que el Señor, hermanos, nos pide nosotros que insistamos, que no dejemos, hermanos, de clamar, de pedir. Y aunque no tengamos respuestas pronto, el Señor sabe lo que Él va a hacer. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Claro que el Señor, hermanos, nos va a responder. Así es que, recordando lo que dice Santiago, que si no recibimos es porque pedimos mal para cosas que no convienen. Entonces es que si dice aquí la palabra de Dios que el Señor no se tardará en responder, entonces Él sabe lo que nos va a hacer daño, entonces Él ya nos respondió a lo que pedimos. Se tardará en responder, dice. Por lo menos vamos a
allí a Primera de Samuel, lo que les hablaba de este hombre Saúl. Primera de Samuel 28. Yo sé que están cansados, pero ahorita nos vamos, hermanos. Primera de Samuel 28, el capítulo. Dice Saúl y la adivina de Endor. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rama, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y luego dice el versículo 6, a donde queremos llegar. Y aconteció, y consultó Saúl a Jehová. Pero, ¿qué hizo Dios? No le respondió. ¿Por qué? Ya usted sabe todo lo que Saúl le hizo. Estaba desquiciado ya. Ya Saúl había matado a los profetas del Señor, había menospreciado a los del Señor. Saúl había ido a hacer cosas indebidas. Y dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué